Pero antes de que Yeshua viniera, ellos entendían de que tenía que haber un Mesías sufriente. ¿Por qué entonces dejaron de creer en un Mesías sufriente? Ahí lo dice. ¿Por qué? Parte de ello es por la necesidad que ellos tenían de un Mesías victorioso, por la opresión que estaban teniendo de Roma. Ellos no querían a un Mesías sufriente, ellos querían un Mesías que los viniera a librar del yugo romano. Pero las escrituras no las podemos cambiar por mis deseos, por cómo yo me siento, cómo entiendo. ¿Por qué Yohanan le está mandando a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Qué es lo que básicamente está preguntando Yohanan? Siempre habían creído en dos Mesías. Uno era el Mesías Ben Yosef y el otro el Mesías Ben David. El Ben Yosef era para las tribus del norte, para Efraín, y el Ben David para las tribus de Judá, para el sur. Y al Mesías Ben Yosef también ellos le conocían como el sacerdote de justicia. Ese era otro título que no había compartido yo con ustedes antes, que se le conoce al Mesías sufriente, del que habla Isaías 53. Sacerdote de justicia, se le conocía a él también. Y al Mesías Ben David, hijo de David, que era para Judá, se le conocía como el Mesías davídico, como el rey victorioso. Isaías 42:11 dice: alcen la voz el desierto de sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Selá, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. ¿Okay? Esto está hablando, y ellos lo han entendido siempre, de que iba a suceder cuando viniera el Mesías sufriente. Un Mesías que no concordaba, que no encajaba con lo que estaba diciendo Zacarías, de un Mesías un poco diferente. Mire lo que está diciendo Zacarías 9:9. Mire, Zacarías 9:9 está diciendo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¿Cómo lo presenta ahí? Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. No está presentando aquí a un Mesías que viene con espada y en un caballo, como lo presenta en Apocalipsis, ¿verdad? A hacer justicia, ni a vengar, ni a establecer, sino que lo presenta como un Mesías humilde. Viene sentado sobre un asno, dice. Esa era una forma de presentar la humildad del rey. Y así no fue lo mismo que hizo Yeshua. En el mismo libro de Zacarías, en el capítulo 12, dice también: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta es otra escritura que siempre habían identificado los rabinos, que se estaba hablando aquí del Mesías. Siempre le habían identificado esta profecía que se estaba refiriendo al Mesías de Zacarías, cuando está diciendo: y mirarán a mí, a quien traspasaron. Entonces ya no está hablando ahí de un Mesías que iba a venir victorioso y a establecer el reino. Están hablando de un Mesías que iba a ser traspasado. Entonces, ¿cómo ellos trataban de conciliar estos dos conceptos? Aquí está hablando de un Mesías, Zacarías está hablando de un Mesías sufriente y humilde y que va a ser aún traspasado. Y también Isaías 53 está hablando de eso, varón de dolores. Pero entonces los salmos hablan de un Mesías victorioso. Isaías 61 está hablando de un Mesías que iba a traer sanidad. Isaías 35 está hablando de un Mesías que iba a traer sanidad. El sol de justicia, ¿verdad? Como también dice en Zacarías. Iba a traer sanidad en sus alas. Eso es lo que siempre se quería del Mesías. Por eso ellos tuvieron que decir: no puede ser la misma persona. Decían, no puede ser que este Mesías va a sufrir, pero que al mismo tiempo va a poner a los enemigos bajo sus pies. Entonces, por fuerza o en la lógica de ellos, decían: tienen que ser dos, no puede ser uno. Y por eso es que Juan está preguntándole: ¿eres tú el Mesías Ben Yosef o eres tú el Mesías Ben David, el hijo de David? Cuando él le manda la respuesta, ¿qué es lo que le está diciendo?
las citas que le está dando son evidencias de los dos Mesías. En otras palabras, está diciendo, yo soy. Le está diciendo, sí, yo soy el que estás diciendo, pero no te voy a libertar todavía. ¿Por qué? Miren, cuando vamos a Mateo de regreso, ¿por qué creen que al final le está diciendo él esto? Miren lo que le está diciendo después de eso. Después de que le dice, los ciegos van a mirar, los sordos van a oír, le dice, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. O sea que quizás ustedes van a decir, pero bueno, ¿y por qué entonces no restauras a Israel si eres tú? Y él dice, bienaventurado el que no encuentre tropiezo en mí. Le está diciendo a Yohanan, no te desanimes, no te des por vencido, que no se quebrante tu fe solamente porque no te voy a sacar de esa cárcel. Aguántate un momentito porque no es todavía, le está diciendo. La redención ya comenzó, pero tiene que ser a través del Ben Yosef, porque hay que restablecer primero al reino que ha sido más atrofiado, más destruido, más justicia. Tus hermanos tienen que ser restablecidos primero, porque lo que está diciendo Salmos 2:7 dice, mire, yo publicaré el decreto, Salmos 2:7. Hashem me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. También esa es una profecía que siempre se ha creído y se ha aceptado de que se refiere al Mesías. Pero pues allá que habla de uno que viene sentado humilde, un asno. Para el caso de Yohanan, no iba a haber libertad para los cautivos. Si yo soy, le manda a decir, pero no pierdas tu fe, ni te frustres. El reino ya llegó, pero no será establecido finalmente todavía, le está diciendo en otras palabras. Todavía no. Y nosotros ya entendemos y hemos estudiado, ¿no? Porque es que no lo podía hacer en ese momento. No es todavía. Hay algunos escritos y algunas tradiciones del Antiguo Testamento, del hebreo, al idioma que el pueblo entendía, y algunos de estos se llaman el Targum. Está el Targum Jonatán y está el Targum Okelos, ¿verdad? Y está el Targum de Babilonia. Son las traducciones que se hicieron mientras, por ejemplo, cuando la tribu de Judá fue llevada cautiva a Babilonia por 70 años, allá se hicieron esas traducciones del Talmud. Y acordémonos que siempre se quedaron pobres en la tierra. Estos también ahí se quedaron entre ellos sabios y entendidos que hicieron también escritos, entre los cuales se dividieron. Los que se fueron para Babilonia hicieron el Talmud babilónico, y luego los que se quedaron en la tierra hicieron el Talmud de Israel, de Jerusalén. Así que tenían sus creencias ellos basadas en las opiniones pues, de los diferentes rabinos, los que se habían ido para allá y los que se habían quedado en la tierra. Y de una forma u otra tenemos que también tomar el consejo que Yeshua le está mandando a Yohanan, que no se quebrante nuestra fe, no nos desanimemos. Porque imagínense cómo se sintió Yohanan en la cárcel ahí, pensando de que este era el Mesías, que lo iba a libertar, pero anda por allá echando pari allá con los publicanos y perdonando las rameras. Entonces, pues, ¿qué? ¿Y yo aquí encerrado, esperando que me saque? Por eso, a veces como que tiene un poquito no de sentido y aceptamos esa pregunta que ha hecho la teología, ¿no? Que Yohanan estaba dudando de que él fuera el Mesías. Lo que pasa es que los escritos de los esenios que se habían encontrado en las cuevas de Qumran, que eran de ese pueblo, quizás habían hecho influencia, por no decir, hicieron influencia en la teología y el entendimiento que Juan tenía del Mesías. La forma como él está preguntando, ¿eres tú el que va a venir o esperamos a otro? Los esenios eran los que creían de esa manera, no solamente ellos. Aquí van a encontrar ustedes, los que lo puedan leer, que también los rabinos tenían ese entendimiento de que iban a haber dos. Los rabinos de la antigüedad entendían que iban a haber dos Mesías, y la comunidad de los esenios en Qumran también entendían de que iban a ser dos Mesías, no uno. Aún ahora en día, las comunidades y las sinagogas reformadoras, las ortodoxas, también no creen en dos Mesías, ahora creen que solamente va a ser uno. Pero entonces, ¿qué pasa con las profecías que hablan del Mesías sufriente? ¿Qué pasa con las profecías de que iba a venir un Mesías para que restaurara entonces a Israel, a las tribus del norte? Las vamos a hacer a un lado porque a mí me conviene o me gusta más o quiero más que venga este y no el otro. Pero ¿se hubiera cumplido la promesa ahí del Padre de restaurar a toda la nación? No. Se hubiera cumplido. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros, ¿sabe qué es lo que se deja ver en este caso? En este caso se deja ver de que el hombre, nosotros siempre actuamos egoístamente. Judá quería ser restaurado sin importarle a que sus hermanos fueran restaurados primero. Nosotros, de una forma, queremos que ya Mashiach venga para que nos saque de problemas, para que nos perdone, que nos lleve al cielo, ¿verdad? Entre comillas, y se acabe todo, ¿verdad? Pero ¿y qué de los que todavía, supuestamente, no?
doctrinas que nos habían enseñado antes, que todavía de los que no se han arrepentido. Entonces, que se pierdan, que me salve a mí, pero que se pierdan los demás. Así lo estamos presentando. Sálvese quien pueda, como quien dice, ¿verdad? Eso es la forma como Judá estaba mirando y esperando al Mesías. Una forma egoísta, que nos venga a restaurar a nosotros, allá con Israel, las 10 tribus del norte que se fueron, que se la llevaron los asirios. Hay que vean ellos cómo se les arregla, es el problema de ellos. Pero entonces el Padre no cumpliría su promesa, y el Padre no actúa como usted y yo actuamos, no piensa como usted y yo actuamos egoístamente, actúa, piensa y procede con misericordia, con perdón, ¿verdad? Y va a cumplir su promesa hecha a Abraham, que van a ser todos restaurados, las 12 tribus, no 2, no una, no solamente Judá. Y es lo que siempre hemos estado martillando, ¿no? Muchas veces aquí, martillando. La promesa era para los 2 reinos, eran promesas diferentes, para 2 reinos, para el norte y para el sur, para juntarlos nuevamente como uno solo, como una sola nación. Porque el pacto que fue hecho a ellos en el monte Sinaí, fue hecho a ellos como una nación unida, como una nación junta con sus 12 tribus, no separados, unos por aquí y otros por allá. Ese es el lema, el propósito, la razón por la cual Yeshua estaba diciendo algunas cosas, como por ejemplo, no quise yo como la gallina dice recoger a todos los pollitos, traerlos todos aquí. La gallina no va solamente y recoge 2, 3 y los otros allá, ustedes no quieren venir, no, los anda y los recoge a todos y los pone debajo de sus alas. Todos son sus hijos, ahí no hay entrenados, a todos los tiene que restaurar. Pero pues lo que pasa es que cuando estamos sufriendo y cuando a nosotros nos duele nuestro propio pellejo, no pensamos a veces en los demás. Y eso es lo que le pasó a Judá. Ellos querían ser restaurados, ellos estaban sufriendo la opresión de Roma. ¿Qué les importaba a ellos dónde estaba Israel? Así lo miran, así lo presentan. Yo lo que quiero es que me salves a mí. Y a veces nosotros podemos caer en ese mismo error también, hermanos. Los gentiles también. Porque no era solamente decir los injertos, los gentiles. Los que iban a formar parte también. Porque siempre hubieron extranjeros dentro de Israel y no estaban exentos de ser salvos, de formar parte de las promesas y de las cosas que el Padre le había dado a Israel. Pero nosotros, sin pensarlo quizás o sin meditar en eso, podríamos caer en el mismo error que cae Judá. Que pensamos que me salve a mí, ¿verdad? Y a veces con no hacer nada, simplemente con no hacer nada es lo que estamos haciendo. Porque yo ya conocí, yo ya entendí, yo ya sé qué es lo que va a pasar. Creemos. Sé matriarca de muchos pueblos, le dijeron. Ya sabían qué era lo que iba a pasar. Conocían y entendían las promesas. Sí. Solamente hay un punto más que quiero tocar, el del Brit Hadashah, cortito, y vamos a parar ahí. En el capítulo 11, en el verso 13, dice, de Mateo, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Y qué era lo que iba a hacer Elías? El que iba a preparar el camino para Hashem, ¿verdad? Entonces, él le dice, los profetas, lo que dijeron, él es. El que lo quiera recibir, recíbalo. Pero dice antes, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. A eso quiero llegar. Entonces, ¿ya no hay profetas? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Ya ahí para allá ya no iban a haber profetas? Entonces, ¿qué hacemos vamos a Joel 2.8? No, Joel. Y esto está hablando de los últimos días, ¿no? Esta es una profecía para los últimos días. Dice Joel 2.28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Siempre hemos dicho, ¿no? Cuando se está refiriendo a aquellos días, siempre se está refiriendo a eventos futuros que no han sucedido y especialmente eventos en los días finales, antes de la restauración. Porque esto que va a decir aquí ahora no ha pasado todavía. Mire, dicen, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Hashem. El día grande y espantoso. Se está hablando siempre del día en el que Hashem va a hacer juicio. La restauración. En la restauración tiene que haber juicio, como decía Yohanan. Y todo aquel que invocare el nombre de Hashem será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Hashem. Y entre el remanente al cual él habrá llamado. Jerusalén no ha sido restablecido. No hay salvación para él. Ahora en día nosotros podemos ver de que están peleándose, están en pleito. No pueden sacar a estos que están ahí. Entonces esto no ha sucedido. ¿Qué es lo que va a suceder en estos días? Dice que van a profetizar vuestros hijos y vuestras hijas.
Si en los últimos días van a volver a haber profetas, pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo allá Yeshua en Mateo cuando dice, y todos los profetas profetizaron hasta? Pero entonces, pregunta, ¿van a haber profetas o no más profetas después? Sí. Entonces, ¿de qué está hablando Yeshua? ¿Profecías de qué? Las profecías concernientes que tienen que ver con lo que iba a ser el Mesías, con lo que iba a ser Yeshua. Juan fue el último de ellos en hablar de cómo iba a ser la obra del Mesías, qué es lo que iba a hacer. No estaba limitado a que ya no iban a haber más profetas, porque aquí Joel está diciendo que en los últimos días van a haber profetas otra vez. Y porque, recuérdense, hemos hablado antes que un profeta, la palabra profeta, nosotros siempre hemos querido entender de que solamente es alguien que profetiza o que dice de antemano el futuro. Y un profeta, el significado de la palabra profeta no es solamente alguien que dice el futuro. El significado de la palabra profeta es alguien también que enseña, que exhorta, que instruye. Eso también es un profeta. No solamente una persona que está diciendo lo que va a suceder mañana. Para esos ahí en las esquinas hay adivinos y psíquicos ahí que le leen la bola de cristal. Le digan mentiras para que le saquen su dinero. Fue mucho del trabajo que hicieron los profetas, interceder entre el pueblo y el Padre y hacerle ver, hey, vuélvanse a la obediencia de los mandamientos. Dejen de quebrantar ya los mandamientos. Ese es el problema. No fue la misma razón por la cual el Mesías tuvo que venir a morir, no fue por los pecados. ¿Y qué es pecado? Sino la quebrantación de la ley. Entonces, si Yeshua, si un Mesías tenía que morir porque la ley se estaba quebrantando, ¿cómo es que después de que muriera ya se iba a permitir que se quebrantara? No hace sentido, lógicamente no hace sentido. Vamos a parar ahí, faltan 5 minutos para que hagamos la oración. Hay otras cosas ahí en el libro de Mateo que vamos a tocar el día de mañana, que quedaron pendientes acerca, ¿se recuerdan? ¿Estudiaron o se dieron cuenta de las otras cosas que estaba diciendo Mateo estaba presentando la autoridad de Yeshua y solamente miramos 5, ¿no? ¿Recuerdan? Quedaron 5 pendientes. Él estaba queriendo comprobar que el Mesías que estaba viniendo, el Mesías que era Yeshua, tenía autoridad sobre diferentes áreas. Y eran 10 las que íbamos a tocar, ¿no? Hay más, pero pues esas son las que él está presentando en ese momento. Lo importante que tenemos que ver, hermanos, en la forma como nosotros estamos estudiando, es que tenemos que encontrar y tenemos que aprender a mirar el balance que tiene el pacto renovado, como se le conoce también el código real, el Brit Hadashah, con lo que dijeron los profetas, con lo que está escrito en la ley. En el capítulo 11, ¿verdad? 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es una forma, es un dicho, es una forma idiomática, es un idiom dentro del judaísmo. El yugo no significa literalmente el que se le pone, ¿verdad? Bueyes. El yugo era una forma de decir la interpretación. Lleven la forma como yo les estoy explicando los mandamientos. Mi interpretación es fácil. La interpretación de los mandamientos que yo les traigo a ustedes no es pesada. La interpretación que habían puesto los rabinos anteriormente sobre la ley, le habían puesto un montón de mandamientos más. Le habían puesto cosas que ustedes les dicen, ni con un dedo las quieren levantar, pero se las han puesto a toda la demás gente. Es la interpretación de ellos. Como ellos interpretaban el mandamiento, lo habían hecho bien difícil de poder guardar el mandamiento por tanta cosa que le habían puesto encima. Pero Yeshua le dice, la interpretación que yo traigo no es como la de los rabinos. La de los rabinos es muy pesada. La que yo les estoy dando es más ligera, es más fácil de llevar, es más directa en cómo hay que obedecer el mandamiento. No le estén dando vueltas, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Diezman todo, el comino y la pimienta, y está bien, dice él. Pero dejan de hacer lo más importante, que es la misericordia y la justicia. Entonces él está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Estaban cansados de qué? De tantas cosas que le habían puesto encima, que si no hacían esto, si no obedecían el mandamiento, si no hacían este ritual, si no se lavaban las manos aquí, primero la derecha, después la izquierda, si no hacían una bendición, estaban pecando, estaban inmundos. Y por eso le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? No le está hablando de una lavada literal, le está hablando de por qué no hacen la liturgia y las bendiciones y todas las cosas que se tienen que hacer antes de comer. No necesitan hacer todo eso, son inventos de ustedes, les dice Yeshua. No están quebrantando la ley ellos. No es que está diciendo, no, está bien, o lo están traspasando. Yeshua nunca está diciendo que ellos están quebrantando la ley. Él nunca está aceptando, no, pues está bien que lo hagan, no hay problema, que la quebranten. Nunca dijo eso Yeshua. Siempre lo miró como, son las interpretaciones de ustedes.
Son las interpretaciones de ustedes, hombres. El mandamiento no dice eso, le estaba diciendo él. El mandamiento dice eso. Él nunca está contradiciendo de que hay que guardar el mandamiento. Nunca dice eso. Él siempre contradice la interpretación que ellos tienen del mandamiento. Y por eso, eso, llevad mi yugo, está hablando de mi interpretación. La forma como yo les estoy explicando que se tienen que guardar los mandamientos es así, es fácil. No tiene que ser tan complicada. Y de paso que eso que está citando él está en Jeremías 6:16. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Jeremías, mira, Jeremías 6:16. Está citando Yeshua ahí. 6:16, perdón. Jeremías 6:16 dice, así dijo Hashem, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos, decía, vamos a hacer como a nosotros nos gusta, vamos a hacer como a nosotros nos plazca. Así nací y así me voy a morir. Así decimos a veces. Yo siempre he creído de esta manera y para que tú me hagas cambiar y pensar diferente, olvídate. Burro soy y burro me quedo. Porque no quieren comparar, no quieren pesar, no queremos estudiar. Nos conformamos con lo que se recibe aquí. Vamos a la casa y guardamos las escrituras para el siguiente Shabbat. Con trabajo leen la parashá los que la leen. Y entonces, así vamos a progresar nuestro entendimiento. Vamos a seguir pensando griegamente. Vamos a seguir pensando siempre babilónicamente. Se presenta. Usted tiene que ver a dónde la saca, cuánto le gasta en usted, qué le compra, qué regalos le hace, a ver si pasa la prueba, ¿verdad? Sí, a ver si trae un Mercedes como los que tiene el hermano aquí. ¿Cuándo me consigo así una? Yo sí me quedo después, sí. Mire, en algunas ocasiones sí podemos ver en las escrituras que se les consultaba y se les pedía la opinión. En el caso de Rebeca, le dijeron, ¿quieres ir con él? Dijeron, sí, dijo. No lo conocía. No lo conocía. Pero si estaba pasadero. No sabía si iba a estar chaparro, gordo, ¿verdad? Tuerto. Digo, sí. Estaba feo, por ejemplo, y no le repugnaba. Pero le llevaron una foto a ella de Isaac. No tenían el internet ahí con las cosas esas que hay que quitar un montón de fotos, ¿verdad? Con su edad y qué es lo que hace. La manera como se entendía el matrimonio, y todavía se entiende en ciertas partes del Medio Oriente, es muy diferente de como nosotros tenemos el concepto aquí. Muy diferente, hermano. Les vuelvo a decir, porque tenemos enraizadas las ideas griegas, tenemos enraizadas las ideas de este país, pero usted no mira ahí de que era necesario, que no era que era necesario hacer un gran evento, ¿verdad? Y la forma como se hace ahora, ¿verdad? Con todo lo formalismo de cómo tiene que ser un matrimonio o de cortejarla. No, simplemente había ocasiones en que sí se puede ver eso, aquí hubo un cierto, pero en estos, por ejemplo, a Rebeca la fueron a traer, llegó, la aceptó, dice que se la llevó para la tienda de su mamá, se consoló con ella. Y no hubo boda, no hubo nada, no menciona nada. Ahí no menciona nada de eso. Pues siempre tenía más opción, y siempre ha tenido más opción el hombre, hermano. Si no, no. Está el caso de él que con esta. Igual para él era porque le iban a traer la novia y él tampoco Con lo sabía. Lea, ¿se acuerda que no quería Lea Jacob no quería a Lea, él quería a Raquel. Pero se sacrificó de todos modos. Se tuvo que sacrificar. Pero él se la dio. Por eso se sacrificó de todos modos que no la quería. ¿Por qué? Porque Pero la mujer sufría también, o sea, Sí. pero que realmente, o sea. Era diferente ahora. en realidad, pues para ser sinceros y honestos, sí sufría más la mujer en aquel tiempo, ¿verdad? Que el hombre. En realidad ahora la mujer está en una mejor posición, más que mejor, ¿verdad? De decidir, de hacer valer sus derechos, ¿verdad? Como ser humano, ¿verdad? Así que en aquellos tiempos Totalmente diferente. no podía decir nada, no podía decir nada. ¿Verdad? Pero los ejemplos que nosotros miramos en las escrituras es que el padre siempre la ha tenido en gran valor a la mujer. Oye, pero le consultó. Aún dentro de esa cultura. ¿Recuerdan qué le dijo Abraham? Escucha lo que te está diciendo Sara, Eli, y haz todo lo que ella te dice. ¿No es esa costumbre dentro del Medio Oriente? ¿Dice la Torah que es pecado eso? Era parte de su cultura, era parte de sus costumbres. Lo que pasa es que muchas de esas cosas ahora se han paganizado y lo que se ponen son símbolos del paganismo y no lo hacen con el sentido de como lo hacían entonces. Pero pecado no es. La Escritura nunca dice de que es pecado ponerse un anillo, ponerse un arete. Pero sí las Escrituras también siempre han hecho resaltar, ¿verdad? Y en los proverbios de que
de que lo más importante no es la belleza, sino una mujer sensata, ¿verdad? Sabia, inteligente. Y tiene que ser recíproco, tanto el hombre como la mujer. Eso es lo que tenía que resaltar primeramente, porque si no, mire cómo dice Proverbios 11:22, dice, 11:22, dice, como zarcillo de oro en el hocico de un puerco, de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. No importa qué tan linda sea una mujer, dice, si no tiene coco, si no es inteligente, si no es sabia, se puede comparar como un puerco que le pongan un anillo de oro en la trompa. ¿Qué entendimiento puede tener un cerdo de que trae, que es el valor de lo que trae ahí puesto, si le ponen un anillo de oro? No sabe nada. Lo va a ir a embarrar de lodo por ahí, no lo pongan. Esa es la comparación que está haciendo el proverbio. O sea, de nada sirve que una mujer sea linda si no tiene inteligencia. O sea, qué bueno sería que la mujer también tendría las dos clases de belleza, ¿no? La espiritual y la física. ¿Okay? Las puede tener las dos, pero la más importante es la interior. Esa es la que vale ante los ojos del Padre. Así que las que estén bonitas, preocúpense por ser también inteligentes. ¿Okay? La inteligencia tiene que ser más basada en la sensatez. En qué tan sensata es una mujer, qué tan prudente es una mujer. Esa es la inteligencia que está hablando las Escrituras. Una mujer que sea prudente, una mujer que sepa hablar cuando debe hablar y que sepa callar cuando debe de callar. Y una mujer que sepa apoyar a su esposo, porque se supone que tiene que ser una ayuda idónea, tiene que ser una ayuda para que balancee, para que le ayude al esposo, no para que le lleve la contraria, no. Así que, pero a veces parece que queremos hacer todo lo contrario de lo que los consejos que nos están dando las Escrituras, no nos empeñamos y no es fácil, hermano, pero no es imposible. Mira, tenemos que orar mucho. No oramos lo suficiente para que el Padre nos dé el entendimiento y el corazón, ante todo, que nos dé un corazón, ¿verdad? Que quiera hacer esas cosas, que quiera actuar con justicia, que quiera actuar con humildad, porque no siempre estamos listos para eso. Nuestro corazón a veces es rebelde, ¿verdad? Y quiere hacer las cosas como yo digo, ¿verdad? No como es lo mejor. Así que oremos más por eso, oremos más porque pues, aprendamos a tener una unidad, ¿verdad? Que sea basada en los consejos sabios, sensatos y justos de las Escrituras, de los mandamientos.